para nosotros es una alegría y un honor poder recibir, poder realizar esta actividad. Me parece un tema sumamente trascendente, con mucha actualidad, con mucha fuerza, con mucha presencia. Y la verdad que siempre decimos que estamos contentos cuando nuestra casa se llena de gente, y más para realizar actividades que tienen que ver con la capacitación, con compartir conocimiento. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar, a los que dedican su tiempo y comparten su conocimiento con todos nosotros de manera muy generosa también. El tema de hoy, la verdad que es un tema sumamente importante. Sé que estamos en conversaciones con la UIF como para celebrar un convenio, lo cual nos parece relevante de mencionar. Así que nada, yo simplemente lo que hago acá es de anfitrión y invitarlos y abrir las puertas para que la actividad se pueda realizar. Así que muchísimas gracias y que arranquemos con la charla. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas noches para todos y todas. En nombre del Consejo Provincial de Ciencias Económicas que me toca presidir, gracias por recibirnos en su casa. Voy a ser muy breve, porque hay que ser breve, porque lo importante es lo que se va a conversar, lo que se va a hablar. Quiero agradecer la presencia de la gente de UIF, porque estamos todas las profesiones codo a codo con este tema y es importante que lo podamos hacer de manera articulada con la UIF. A mí me gusta decir cuando se habla de compliance que, como en tantos órdenes de la vida, para muchos las cosas pueden ser una obligación, y yo creo que hablar de compliance es hablar de una oportunidad. Y me parece que si lo vemos como una oportunidad en vez de como una carga o como una obligación, el tema se torna mucho más amigable y empieza a tener una arista interesante. No puedo dejar de tener la distorsión que me genera la profesión de base. Creo que el compliance es una oportunidad porque de lo que nos viene a hablar y de lo que con lo que nos desafía es con la confianza, con la credibilidad, con la trazabilidad y con la ética de los negocios y de las operaciones en todo tipo de organización. Y quizás nosotros como país, por haber estado mucho tiempo de alguna manera cerrado, mirando hacia adentro, no somos lo suficientemente conscientes del valor que tiene la confianza, la credibilidad y la sostenibilidad cuando uno aspira a que el mundo nos tome en serio y nos permita interactuar. Y digo que es una oportunidad porque de la mano del compliance asocio el crecimiento y la oportunidad de negocios y la oportunidad de que Argentina como país sea confiable y creíble. Estamos en la casa de los profesionales del derecho y siempre nos vimos quejando de que uno de los talones de Aquiles que tenemos es que no somos confiables, que no tenemos seguridad jurídica, que no somos capaces de garantizar en el tiempo que lo que hoy decidimos y normamos para el que ve de afuera va a ser creíble. Pero sumado a eso también están todos los otros aspectos que hacen que algo, un país, que una institución, que una compañía sea creíble, que es esta suma de procedimientos, de normas, de reglas de conducta, de ética y de transparencia que permiten que hacia afuera nos vean creíbles y confiables. Normalmente asociamos el compliance con las grandes compañías, con las empresas multinacionales, que porque donde están sus casas matrices, esto es moneda común, exigen a sus filiales o a sus subsidiarias que lo apliquen y a partir de ahí derraman la exigencia sobre los clientes y los proveedores que interactúan porque no tienen otra oportunidad u otra posibilidad que alinearse. Pero creo que esto hay que bajarlo porque las oportunidades de negocio, la confianza, la credibilidad también debe atravesar a la pequeña y mediana empresa. Cada cosa en su justa medida, y entiendo que este tipo de eventos, de actividades suman a este concepto de transformar lo que es una obligación, porque de hecho lo es, en una oportunidad. Y celebro que a diferencia de otras oportunidades podamos estar contadores y abogados interactuando y pensando un pasito más arriba de lo que a veces son las mezquindades que nos han solido dividir por cuestiones de incumbencia que creo que los tiempos que corren exigen otra cosa. Exigen un trabajo conjunto, interdisciplinario. Hay espacio para todos, creo que lo que falta es oferta. Bueno, generemos esa oferta
y simultáneamente la demanda para que esto se derrame en la sociedad. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hablar en nombre de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, que también organizamos este evento junto con el Colegio de Abogados, junto con el Consejo de Ciencias Económicas, con el Colegio de Ciencias Económicas de Graduados. Y bueno, para los que no conocen la asociación, es una organización sin fines de lucro que lleva más de 16 años trabajando y nucleando profesionales de las ciencias económicas, abogados y otras disciplinas, todos trabajando por el compliance en el país. Y un poco la idea de la asociación es generar espacios de intercambio, de networking, de generar conocimiento, experiencias y demás. Así que bueno, es a través de las distintas comisiones de estudio, que tiene más de 10, también cada una de ellas tiene su temática para ir abordando las distintas especialidades del compliance. Es un enfoque bastante integral y no solamente la parte de lavado. Así que para los que no la conocen, los invitamos a que puedan sumarse a las actividades. Y a su vez también contarles un poco sobre uno de los programas, que es este programa que se llama Compliance Federal, donde lo que se busca es llevar el compliance a todos los espacios de la Argentina, y no solamente que sea un espacio de intercambio centrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que muchas cosas pasan en Cava, pero está bueno ir replicando y adaptando a las distintas industrias, sectores y regiones del país. Así que bueno, la idea es sumar a colegios de abogados, a graduados en ciencias económicas de las distintas provincias. Ya son varias provincias que se sumaron. Rosario ya está obviamente embebida, por eso estamos organizando esta actividad. Y también contarles que tenemos una certificación, que es la Certificación Internacional de Ética y Compliance, que la organiza la asociación, la Universidad del SEMA y la IFCA. Y esta asociación ya lleva más de 2.500 graduados en compliance y en las distintas especialidades. Bueno, los speakers que van a estar a continuación también son profes de la certificación, y es también un espacio donde hay mucha bajada práctica y experiencia, donde la mayoría de los profesores trabajan de esto y pueden aplicar con bajada real todos los temas, desde compliance penal, estratégico, data privacy, sostenibilidad, sistemas de gestión de compliance, antisoborno y distintas temáticas, bueno, lavado también, y muchas otras, así que también los invitamos. Y entiendo que los graduados y los colegiados tienen un descuento en la certificación, no me acuerdo bien el porcentaje, no quiero decirles una cosa por otra, pero bueno, hay un descuento, así que pueden aprovecharlo y sumarse, que la próxima inicia en septiembre de este año. Muchas gracias, y ya le damos el paso a Nico Franco, que es el director de la Comisión de Industria Fina. Perdón, Juan. Acá, un costadito de la mesa. Bueno, buenas tardes a todos. Tenía la idea que era el último que estaba. Estaba escondido. Sí, estaba escondido. No, la verdad que lo mío es cortito, ya la verdad que abundarían las palabras, pero bueno, del organismo también, de la UIF, nos pone muy contentos este tipo de actividades. Creemos que son necesarias, de hecho, porque es la única forma que tenemos de construir conocimiento cierto, elevar el estándar que después el organismo y en general los organismos exigen para el cumplimiento normativo, para el compliance. Lógicamente a la unidad de información financiera le toca una parte precisa del compliance, que es el cumplimiento normativo en prevención de lavado, de financiamiento del terrorismo, y ahora viene la parte larga de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero no deja de ser una de las tantas aristas que tiene el cumplimiento normativo compliance. Por eso, desde 2023, si mal no recuerdo, me pueden corregir, se viene trabajando cada vez más cerca con el Colegio de Abogados, también desde 2024, si mal no recuerdo, con el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Se creó la mesa de profesionales, que también integraba a los corredores inmobiliarios y a escribanos, que esa es una mesa muy fructífera, porque tenemos ciertas cercanías o metodologías similares entre las cuatro profesiones, y eso aprovecho a invitarlos a todos los que la han integrado y pueden reflotarla, porque me parece que este tipo de encuentros y ese tipo de mesas de trabajo son las que en definitiva terminan mejorando la calidad de trabajo, mejorando la calidad de la normativa, y el ida y vuelta entre el sector público y privado se hace sumamente eficiente.
Por lo tanto, la verdad que les agradezco por esta iniciativa. Espero, y esto también me parece sumamente importante, que no sea una iniciativa aislada, sino que esto es el puntapié inicial para dar y comienzo a una serie de ciclos de formación para que de verdad pueda tener resultados positivos. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y ahora sí, te devuelvo la palabra. Gracias, Juan. Bueno, le damos el pase a Nico Franco y a Marcelo Casanovas para arrancar con el primer panel. Buenísimo. Bueno, primero saludar a todos los que están ahí presentes. Ya me han llegado algunas fotos de testigos que están ahí. De mi parte, orgulloso realmente de estar en este espacio, de ser parte de la Asociación Argentina de Ética y Compliance desde hace bastante tiempo, que realmente es una asociación que viene creciendo fuerte y que la certificación creo que es una muestra internacional de lo que se ha logrado. Con Marcelo tenemos el placer de ser profesores de la Cátedra de Prevención de Lavado de Activos desde el inicio prácticamente de lo que fue la especialización. Y un poco la idea en esta parte del programa es compartir en estos 30 minutos que tenemos asignados sobre qué está pasando en el mundo de compliance, sobre todo en la era digital. Hablamos de banca, hablamos de fintech, hablamos de un cambio de paradigma y realmente, y me gustó la introducción, con Marcelo tenemos también, yo en mi caso soy contador público, Marcelo es abogado, y muchas veces también tenemos esta discusión de hacia dónde va el rol de cumplimiento, qué características, qué skills tiene que tener el compliance del futuro, donde vemos un cambio de paradigma en la industria, una industria, por ejemplo, la bancaria o la financiera, donde hace 10 años atrás solamente veíamos contadores y abogados en las áreas de cumplimiento y hoy vemos un cambio realmente con profesiones como actuarios, matemáticos, estadistas, programadores, en transacciones que pasaron de cientos de miles a millones y que realmente nos desafía todo el tiempo. Entonces, este es un poco el eje que vamos a conversar. Si hay preguntas a través del chat o la gente que esté presente nos levanta la mano y conversamos. La idea es que sea un conversatorio, no trajimos una presentación, sino contarles un poco nuestra experiencia y a partir de ahí cómo vemos los desafíos que vienen. Así que, Marcelo, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Es un placer compartir este momento con todos ustedes. Aclaro que siempre con Nicolás en la materia de prevención del lavado de dinero a veces nos peleamos. Él tiene una visión contable, yo tengo una visión legal y eso es lo que enriquece un poco la discusión, ¿no? O sea, está bueno ver en la mesa que estén abogados, contadores, así se trabaja. A ver, eh, para tirar algunos tips en este acotado tiempo que tenemos, yo soy abogado especializado en derecho bancario y dentro de derecho bancario lo de lavado me apasiona, me resulta muy entretenido. Siempre digo que aquellos que quieran dedicarse a algo rutinario, dedíquense a otra cosa. Si quieren algo con adrenalina y con cambios regulatorios todo el tiempo, dedíquense al lavado, que no se van a aburrir, se los aseguro, y van a tener adrenalina. A ver, primer punto. ¿Por qué estamos acá hablando de lavado? O sea que todo esto es una cuestión. Cuando hablo de lavado, como bien decía el representante de la UIF, es lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de las armas de destrucción masiva. Yo voy a decir lavado para ser más concreto. Eh, Estamos acá porque existen regulaciones, existe un organismo internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que allá por los 90 dictó recomendaciones que fueron estándar internacional para todos los países. Cada país lo bajó en su legislación positiva. En Argentina fue la Ley 25246, que está vigente desde el 10 de mayo del 2000. Dentro de esa ley se creó un organismo, la Unidad de Información Financiera, que empezó a funcionar allá por octubre del 2002. Con lo cual todos los movimientos regulatorios en general obedecen a que este GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, visita a los países, les hace, entre comillas, auditorías, son procesos de evaluación mutua. Y en función de esas revisiones, cada país tiene que mejorar su estándar de cumplimiento. Por eso se sancionó, entre otras, la Ley 27.739, allá por 2024, que reconfigura un poco el sistema de prevención. Ahora, desde el punto de vista del mundo real, nosotros tenemos la categoría de sujetos obligados, los bancos, los escribanos, los contadores, ahora los abogados, los clubes de fútbol, los fideicomisos, etcétera. Están todos mencionados en el artículo 20,
en sus 23 incisos de la Ley 25.246. ¿Qué tienen que hacer estos sujetos obligados? Básicamente, en su relacionamiento con los clientes, conocerlos desde una mirada jurídica, de identificación, pero especialmente cuál es su fuente originante de recursos, cuál es su perfil. Y en función de eso, ver si es congruente la operación con su perfil. Ejemplo, el empleado de un municipio de Santa Fe, que tiene un perfil porque cobra 1,5 millones de pesos por mes. Si un buen día aparece por el banco a hacer un depósito a plazo fijo en efectivo de 50 millones de pesos, bueno, debería llamarle la atención al banco. Eso genera una actividad de ir en busca de la justificación económica o jurídica de esa operación, pedirle información y si no puede desvirtuar esa inusualidad, tendrá que hacer el reporte de operación sospechosa a la unidad de información financiera, quien pone en marcha el procedimiento preventivo ideado por Gafi. Si la UIF considera que es sospechosa, lo pondrá en conocimiento de los fiscales iniciarán el proceso penal y eventualmente terminar con una condena por lavado de activos y el decomiso de parte del dinero que fue objeto de ese proceso. Ese es el cuento, básicamente. Ahora, hoy, 2026, les hago un paréntesis. Si a ustedes les interesa lo que es prevención del lavado de activos, no dejen de poner en favoritos de Google el sitio de la Unidad de Información Financiera que tiene toda la información que ustedes necesitan, la normativa vigente, precedentes de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera. Si quieren consultar si ustedes están en la lista de terroristas, lo pueden hacer. Si ustedes quieren verificar que su cliente al cual ustedes le prestan servicios está inscrito en la UIF como sujeto obligado, lo pueden consultar gratuitamente. Y lo más importante, tiene mucho material de retroalimentación para los sujetos obligados. Ejemplo, retroalimentación sobre los reportes de operación sospechosa que les puede servir a ustedes para ver cómo se hace una autoevaluación de riesgos. O sea, es una página hiper rica a la hora de analizar. Vuelvo al punto. ¿Cómo estamos hoy parados con los sujetos obligados? Los sujetos obligados en el informe de gestión, que lo pueden bajar en la página, que presentó la Unidad de Información Financiera en el 2025, recibió 82.960 reportes de operación sospechosa. O sea, los sujetos obligados, los bancos, las PCP, las empresas cripto, los escribanos, los contadores, le enviaron reportes de operación sospechosa. En función de eso, la UIF analizará en función de una matriz a cuál le da prioridad, a cuál no, a cuál mantiene hibernando. Entonces digo, hay actividad. O sea, son 82.960 reportes de operación sospechosa. Eso puede derivar en una eventual causa penal que después impulsará la Unidad de Información Financiera a través de los fiscales. Entonces, para que ustedes puedan tocar, a lo mejor están ustedes, los que están acá participando, fueron reportados por un banco porque no respondieron una requisitoria del banco, que no le va a decir, che, te estoy investigando por lavado, te va a decir, no, bueno, mirá, en el marco de las normativas te pido el origen de los fondos de tal plazo fijo. Si ustedes lo borran directamente porque creen que es un spam, bueno, sepan que el lado B es que hay alguien, hay algún sujeto obligado que los está mirando. Es más, yo siempre digo, también tengan presente esta normativa en su vida personal. Muchas veces un tío que no está bancarizado le dice, che, te voy a depositar en tu cuenta 150 millones que me voy a comprar un Audi Q5, no sé si alcanza, ¿no? Pero bueno, un Audi Q5, este, y ustedes le dicen, sí, ningún problema, dale, yo con eso Y ahí empiezan los problemas. Te van a decir, che, ¿dónde sacaste 150 millones? No, fue mi tío. Y a ver, y ahí se arma un desastre que puede terminar en un reporte de operación sospechosa. Entonces, más allá de que estas obligaciones pesan sobre los sujetos obligados, que les aviso que la UIF, previo sumario, le puede aplicar una sanción administrativa por incumplir la normativa, le puede aplicar una sanción de apercibimiento con publicación en el boletín oficial, le puede aplicar una multa por no hacer la capacitación propia del sujeto obligado, no hacer el informe del auditor interno, revisor externo independiente, o no reportar una operación sospechosa o hacerlo tarde 1 a 10 veces el monto de la operación no reportada. Es decir, en términos legales, me pongo el sombrero de abogado, esto es riesgo legal puro, ¿no? O sea, en definitiva, los sujetos obligados tienen que cumplir las expectativas regulatorias de la UIF. La UIF sepan que le dice a cada sujeto obligado a informar qué tiene que hacer, se meten en la página de la UIF, ven el abanico de sujetos obligados y tocan la resolución específica. La de bancos, por ejemplo, es la 1423, la de fútbol es la 32-2012.
Ahí les aclaro que incluso hay algunos clubes de fútbol que fueron sancionados. Obviamente Racing Club no, porque es un club muy honorable que es ético en el movimiento de sus movimientos financieros, ¿no? Pero bueno, hubo algunos clubes de fútbol que hasta fueron sancionados, igual que los bancos. A marzo de este año, la UEFA había aplicado más de 500 sanciones administrativas. Bueno, te dice lo que tenés que hacer, te supervisa. ¿Cómo te supervisa la UEFA? De dos maneras. A lo que son bancos a través del Banco Central, a lo que son compañías de seguros a través de la Superintendencia de Seguros y a través de lo que son cooperativas y mutuales INAES y lo que son ALIC o sociedades de bolsa a través de la Comisión Nacional de Valores. El resto, un casino, un club de fútbol, un fideicomiso, una inmobiliaria, lo hace directamente la Unidad de Información Financiera. Te dice lo que tenés que hacer, te hace una auditoría, te supervisa y si detecta inconsistencias, te inicia un sumario administrativo y te aplica las sanciones que les dije. Y obviamente la razón de ser es el analizar los reportes de operación sospechosa, este insumo que le dan los sujetos obligados. Y está obligado a colaborar en todo lo que son procesos penales por lavado, financiamiento y proliferación. Ahora, un poco lo que planteaba Nicolás al principio. ¿Cuál es el desafío actual 2026? Imagínense en el mundo digital, hay incluso proveedores de servicios de pago, fintech, bancos que con el fenómeno digital que se explotó durante la pandemia y que a posteriori siguió creciendo, eh, a mí me tocó estar en varias experiencias digitales, en una en particular, un banco que tenía 2,5 millones de clientes, hoy tiene 11 millones de clientes, en donde el crecimiento se explica con el 90% de vinculaciones digitales. Y ustedes van a decir, ¿cómo hace un banco para manejar esa cantidad de clientes con una vinculación digital? No se asusten, yo les digo, prefiero este mundo al anterior, al del papel. Hoy lo que es el relacionamiento digital con los clientes se hace primero la puerta de entrada, el onboarding. ¿Cómo lo hago? Existe Renaper, existen distintas técnicas de hacer un onboarding. A través de un celular se ponen datos mínimos del cliente. Cuando se cierra esa ventana o etapa uno, un banco o cualquier otro sujeto obligado eh, tiene un back office donde tiene lista de terroristas, tiene informes comerciales, ¿no? Si verá, Fidelitas, donde ya puede validar un montón de datos del cliente, posición impositiva, domicilio fiscal, actividad. Lo más importante, el predictivo de ingresos. ¿Cuál es el perfil inicial que tiene este cliente que después voy a tener que ir calibrando en función del movimiento que tenga con mis cuentas? Es decir, si la Marcelo, condición... perdón Sí, porque en el chat sí, aparece una pregunta interesante que, dale, que dicen hacer una referencia al impacto o incidencia de la ley de inocencia fiscal en me materia de encanta, compliance y me respecto a prevención encanta. de lavados. Te dejo arrancar si Buenísimo. querés. Este, digo, cierro con esto. Se puede hacer todo eso digital y después ir calibrando el perfil o ir pidiendo información del cliente. O sea que hoy tecnológicamente Argentina está preparada para bancar semejante crecimiento de vinculaciones de clientes digitales. Ahí viene el tema de ley de inocencia fiscal, apasionante. Este, tengan como referencia lo que fue la ley de sinceramiento fiscal, es algo parecido. Prim- Le tiro, es obviamente mi opinión. La ley de inocencia fiscal no hace ninguna referencia a la normativa de lavado. Lo único que hace es, además de generar la figura de lo que tiene que ver con el régimen simplificado de ganancias, que eso blinda desde el punto de vista tributario al contribuyente, eleva los umbrales de los delitos penales tributarios. Sepamos que el delito penal tributario es precedente del lavado. Lo plantea Gafi incluso en la modificación del 2012 de las recomendaciones. Entonces, si se eleva el umbral, hoy está en 100 millones la evasión simple, eh, de ahí para abajo es una infracción tributaria eventualmente, con lo cual de 100 millones para arriba estaría alcanzado por la lógica del lavado. ¿Cómo juega con lavado? en- Hubo un comunicado conjunto del Banco Central y la Unidad de Información Financiera donde les dijo, che, en función de este cambio de umbrales, en función del régimen simplificado de ganancias, apliquen un enfoque basado en riesgo. Ajusten las alertas. De alguna manera, lo que fue el sinceramiento fiscal, especialmente los bancos, que es donde tienen el mayor impacto,
hacían matrices de riesgo específicas. Por ejemplo, alguien que hace un sinceramiento fiscal, que tiene una antigüedad en el banco de 10 años, que tiene una edad de 40 años, tiene una actividad conocida y hay una trazabilidad de las operaciones, bueno, voy a aplicar un enfoque basado en riesgo asignándole un nivel de riesgo bajo. Bueno, un poco la UIF y el Banco Central pretenden que aplique algo parecido a aquellas inconsistencias que estén apalancadas en la inocencia fiscal, en donde de alguna manera no me exime de la responsabilidad de analizar. Sí tengo que aplicar un enfoque basado en riesgo. Entonces, ¿en qué me cambia? Me cambia en que hay un waiver o un guiño de la UIF y del Banco Central para aplicar un enfoque basado en riesgo para esas situaciones donde puedan estar amparados. Hay una duda razonable sobre si hay delito tributario o no, si está adherido al régimen simplificado de ganancias, pero, insisto, la responsabilidad pesa sobre el sujeto obligado. De alguna manera, también tengan en cuenta que esos 100 millones de evasión simple es por impuesto y por ejercicio fiscal. Para que uno pueda evadir 100 millones del impuesto a las ganancias, tengo que haber facturado cerca de 300 millones. Si lo que estoy evadiendo es IVA, tengo que haber facturado creo que 485 millones, con lo cual tengo un colchón, un gap, como para aplicar ese enfoque basado en riesgo. Y después también eh, el paquete de inocencia fiscal iba acompañado con decretos donde te dicen, che, no le podés pedir como sujeto obligado las declaraciones de ganancias o de bienes personales a tus clientes. Cosa que es abstracta, porque eh, por más que yo no podría poner en una comunicación de una compañía de seguros, de un banco, de un escribano, che, tráeme las declaraciones de ganancias, porque la UIF me está diciendo no lo hagas. eh, el cliente voluntariamente las puede aportar. Hay fallos de la corte, la misma norma te dice si el cliente voluntariamente las aporta no pasa nada. Eh, con lo cual, en la práctica, se ve en las entidades financieras que los propios clientes, cuando le pedís una certificación contable, y voy a hablar en contra de los contadores, prefieren llevar la declaración de ganancias voluntariamente que pedir una certificación contable porque la tiene que pagar. Entonces, se está viendo eso. Este, pero de alguna manera, lo de la ley de inocencia fiscal versus lavado de dinero no te exime de riesgo, te da una mayor amplitud para aplicar un enfoque basado en riesgo, que es una decisión que tiene que adoptar cada sujeto obligado. Es para hablar 3 horas y nos podemos pelear entre todos y nos apagamos la cámara. Pero bueno, básicamente la ley de inocencia fiscal no menciona en nada, no debería hacerlo. La UIF y el Banco Central no podrían decir no miren estas operaciones porque iríamos en contra de principios internacionales. Pero lo de la ley de sancionamiento fiscal, que en ese momento sí la UIF sacó una resolución, en este caso prefirió no sacarla, sacar este comunicado, generó que haya poquitos reportes de operación sospechosa que en otros sinceramientos. De hecho, yo les dije que había habido 82.000 reportes de operación sospechosa recibidos por la UIF. De esos 82.000, 7.700 fueron por sinceramiento fiscal. No es un número, es menos del 10% del total que recibió, pese a que es una situación muy particular. Ahora, si el que va a hacer se acoge al régimen de ganancias simplificadas y va a un banco a decir, me adherí y deposito en efectivo 550.000 dólares, tiene 18 años, no tiene actividad conocida y es la primera vinculación, y en esa matriz de riesgo debería ser un reporte de operación sospechosa. Ahora, si va Marcelo Casanova, si con una edad ya elevada y con cierta trazabilidad económica, y voy con esos 550.000 dólares adherido al régimen de ganancia simplificada, bueno, hay elementos como para presumir, no es que cobre honorarios en negro, no, eso para nada. Pero como que hay una actividad lícita precedente a ese ingreso de fondos al sistema bancario. Marcelo, Traté de sintetizarlo de esa no, no, manera. y te lo súper agradecido. Ahí, pensando un poco en el cambio de paradigma en la industria, ¿no? Sí, Donde probablemente fintech han empezado a crecer y hoy tienen más clientes que bancos. Muchos bancos empezaron con el proceso de onboarding digital, bien lo decías al principio, a poder dar de alta una cantidad de clientes, sí. 50, 60, 70 mil por Reportaron el, día. el 37% de los ROS del año pasado. Bien.
la- un poco la pregunta apunta a ese cambio de paradigma, inclusive en la teoría de prevención de lavado. Había alertas habitualmente parametrizadas, yo siempre doy el mismo ejemplo, que Sí, si un cliente recibía más de 20 transferencias en un día, probablemente sea una alerta. Hoy va un grupo de amigos a comer, uno paga y 25 le transfieren. Entonces, sí, la forma en que se empezó a transaccionar rompió los parámetros tradicionales. Yo siempre doy como ejemplo, prevención de lavado no es ni más ni menos, si uno lo mira simplista, que poder explotar data para establecer tal parámetros cual. que te determinen un comportamiento atípico. Entonces, herramientas de data analytics, herramientas de automatización de inteligencia artificial, te cambian y te potencian, pero hay una particularidad que cambió el comportamiento de los consumidores. ¿Cómo transformar los programas de cumplimiento a una era cada vez más digital? A ver, hoy con toda la información, lo decía antes, es mucho más sencillo relacionarte con tus clientes, obtener información de los clientes eh, y analizar o monitorear el comportamiento de los clientes. Les voy a decir algo que no hay que hacer. Hace unos años un banco muy conocido, muy grande, había comprado un software de monitoreo que para mí era muy bueno. No estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de data analytics, pero es un software de monitoreo era muy bueno en ese momento. Corrieron el primer mes y le tiró más de 80.000 alertas. O sea, deberían haber contratado a todos los habitantes de la República Argentina para analizar cada una de las alertas. Eso es lo que no hay que hacer. Ahí lo que dice Nico. Hoy y en ese momento, de lo que se trata es de parametrizar, de utilizar toda la tecnología que hoy hay disponible. La inteligencia artificial a mí me está sorprendiendo con algunos monitoreos, en donde tengo que llevar justamente el enfoque basado en riesgo, que es el concepto que, entre comillas, vende Gafi, vende los reguladores, tiene estatus legal con la última reforma legislativa, la 27739, eh, para que ese insumo de alerta interno de un sujeto obligado, estamos hablando de sujetos obligados corporativos, no bancos, no de una inmobiliaria puntual o algo, bancos, compañías de seguros, sociedades de bolsa, eh, puedan procesar la cantidad de alertas para que se le dé un insumo de calidad a la unidad de información financiera y no tirarle basura, en definitiva. Eso es un poco de lo que se trata. Con lo cual, ¿de qué se trata? De ser creativo, de ser inteligente, de fijar alertas, de fijar parametrías que me permitan administrar. Si yo tengo 10 analistas, quiero tener 10 analistas dedicados a cosas importantes, para lo cual tengo que ser bueno en la parametrización. Este, si yo tengo una operación inusual en donde Nicolás deposita en su cuenta, no sé, 1 millón de pesos y hay una dispersión con su perfil del 5%, aplico un enfoque basado en riesgo. No le voy a dedicar. Ahora, si Marcelo Casanova, en el mismo ejemplo, deposita 1.000 millones de pesos en efectivo, recibe una transferencia de 1.000 millones en efectivo, bueno, a esa le tengo que prestar atención. Ese es el enfoque basado en riesgo. Mira, ahí Y la Marcelo, de tecnología te hecho, lo permite. claro, ahí hoy de hecho vengo de analizar un caso donde una entidad que tenía 3.000 clientes generó más de 4.000 alertas en el Bueno, año. Entonces, a priori uno ya decía, ¿por qué tanto volumen de alertas? Y cuando empezás a verlas, había una claro, alerta de $35 porque viajó a España y consumió en el claro, claro. exterior. Entonces, o sea, empezamos a mezclar alertas de prevención de fraude con prevención de lavado. Yo cuando Totalmente. escucho hablar de Bueno, 80.000 ese es el reportes, ejemplo de lo que no hay que hacer. exactamente. O sea, 80.000 reportes para el regulador, lo conversábamos el otro día en el evento que tuvo la asociación en la Bolsa de Comercio en Buenos Aires. ¿Cuál es el capacity que puede tener un regulador para analizar 80.000 reportes? Entonces, ¿le Totalmente. estamos dando un insumo de valor o le estamos mezclando casos que realmente deberían ser para un análisis más profundo con casos que no tienen ningún sentido, ni generar Sí. una alerta y menos reportarla? Igual me cambio el sombrero. Ahora, la UIF dice eso, el Banco Central dice eso, la CNB todo dice, che, no manden basura. Ahora, después vienen, ¿por qué no reportaste esto? Y tenés mal parametrizado. O sea, es toda una construcción del sector público y privado que hay que llevar a un espacio donde nos sintamos cómodos con este enfoque basado en riesgo y que entender todos de ir hacia lo importante, ¿no? Ver no el caso de Nicolás, sino ver el caso de Marcelo que se fue en términos transaccionales y que amerita un enfoque basado en riesgo. Lo que no quiere decir que sea sospechoso. Ahí hay un tema que yo siempre insisto en los cursos. O sea, ojo con que darle la posibilidad al cliente.
constituyan domicilio electrónico cuando se vinculan por onboarding. Si estamos hablando de montos significativos, que es un elefante, manden una carta documento, una notificación notarial, darle la oportunidad de ir a buscar información. Y también sepan que ustedes tienen fuentes públicas a donde consultar. Si estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, emiten ON, emiten fideicomisos, tienen en la CNB información ilimitada para conocer perfil, para ver si cambió su perfil transaccional. Hoy tienen en la Secretaría PYME el legajo único y financiero, el LUFE, donde muchas personas humanas y jurídicas que obtienen el certificado MIPYME, que le trae ventajas de varios tipos, están obligados a compartir información societaria e información económica. Eso es buenísimo. Eh, También pueden aplicar un enfoque basado en riesgo, basado en el informe de INDEC de todos los meses. Ahí hay más allá del índice, que es lo que le preocupa a la comunidad financiera argentina, hay índices de informalidad laboral, desagregada por sectores. Cuando ustedes analizan alguna operación inusual donde hay una dispersión no tan relevante, le pueden aplicar el enfoque basado en riesgo, basado en la informalidad de ese tipo de sector. Eh, bueno, la UIF tiene, insisto, un montón de información y estos informes de retroalimentación que son muy útiles para entender qué es cuál es la expectativa de la unidad de información financiera. Incluso para medir riesgos que en los informes de autoevaluación. Que ahí, Nicolás, siempre recomendamos en las clases que si ustedes tienen que definir determinado nivel de riesgo en las provincias de Argentina, no es la única, pero existe una estadística oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre estadísticas criminales, que lo publica todos los años, en donde te dice cuál es la tasa de delitos según el articulado del Código Penal. Si van al artículo 303, lavado de activos, creo que era la página 193 de ese informe, te marca la cantidad de casos de lavado en las distintas provincias, con una variación del año actual versus el año anterior. Bueno, eso lo puedes usar para asignar un nivel de riesgo alto, medio, bajo a determinada provincia. Me van a decir, bueno, no, bueno, es lo que hay, es una estadística oficial y nadie te la pueda contrastar, ¿no? Es una publicación justamente del Ministerio de Seguridad. Es decir, como planteaba Nicolás al principio, en el mundo digital hoy tenemos un montón de información disponible, lo que no quiere decir que no tenga que pivotear con el cliente, ¿no? Es la clave, la contactabilidad es la clave. De hecho, siempre comentamos casos en donde, a mi modo de ver, hay mala praxis del sujeto obligado al no darle la posibilidad al cliente de que acompañe ese origen de fondos o que el propio banco no contempló que tenía dos actividades, era empleado en relación de dependencia y a su vez era contador, con lo cual tenía dos ingresos, lo sacaba con un gnosis, lo sacaba mirando el arca, y una cuestión que muchas veces se da cuando hay muchas alertas es cuando el perfil transaccional del cliente se trazó el 1 de febrero del 2022 y estamos analizando una operación en el 2026 y existe un descalce absoluto, con lo cual hay que traerlo o por inflación o pidiendo el predictivo de ingresos para saber si sigue manteniéndose esa inusualidad, ¿no? Marcelo, me avisan por cucaracha que estamos en tiempo. Yo, último aporte que quiero hacer, sobre todo pensando en los nuevos modelos de negocios. Hoy vemos cada vez más que los modelos digitales van mutando, van cambiando, Ujú, y hay una recomendación que es la 15 de Gafi, que lo que dice es que si va a salir un nuevo producto basado en tecnología, tiene que haber un análisis ex ante. total. Y esto podría sonar teórico, pero hemos visto muchos casos donde, por ejemplo, cuando empezó el tema del onboarding digital biométrico, todos el riesgo que miraban era que el cliente realmente sea quien decía ser. Y no se miró el riesgo de cuentas mula, por ejemplo. Y Totalmente. se encontraron un montón de casos que buscaban a gente en situación de calle para hacerle un onboarding y poder manejar cuentas bancarias y a partir de ahí mover fondos de una forma realmente preocupante. Con lo cual, un poco el consejo es para todos los compliance, para toda la gente que trabaja en este mundo, es hay que entender muy bien los nuevos negocios y si van a lanzar un nuevo producto que no lo terminan de entender, hagan doble clic, pregunten, levanten la mano, pero no tomen decisiones si no logran terminar de entender qué hay detrás, porque de nuevo el mundo digital es cada vez más dinámico, más complejo y más versátil. Así que en términos, como nos planteaban, bueno, hay un poco lo que teníamos pensado para conversar hoy con ustedes. Si hay alguna otra pregunta o duda, totalmente abiertos. Y de nuevo agradecer el espacio. Nos hubiera encantado con Marcelo poder estar en Rosario con ustedes. No se daba por un tema de agenda, pero seguramente no va a faltar oportunidad.
Sí, un placer y desde ya a disposición de todos, ¿no? Gracias, Nicolás. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias. Lo invitamos a sumarse a Luciano Lerme para dar continuidad. Luciano es abogado, experto en derecho societario. Creo que es bien oportuno el pase, ¿no? Porque han dejado la vara bien alta con respecto al tema de riesgos y él nos va a transmitir los conceptos que tiene con respecto a lo que es la responsabilidad orgánica de los miembros del órgano de administración en lo que es la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, yo lo voy a estar acompañando. Para quienes no me conocen, soy Francisco Yang, abogado, integro el Instituto de Cumplimiento Normativo del Colegio Público de acá de Abogados y junto a Joaquín soy referente de cumplimiento normativo de la Asociación de Ética y Compliance. Luciano, si querés empezamos a abordar un poco el tema desde lo general a lo particular, de eso verlo cómo lo querés manejar y nos vamos. Bueno, primero de nada, gracias por la invitación. La verdad que un placer. Coincido con lo que dijeron antes, que la verdad que la integración esta entre abogados y contadores es muy útil. Y en este tema más que nunca. A mí me toca ver el tema desde otro lugar, ¿no es cierto? Como dijo Francisco, que un poco desde el enfoque desde la persona jurídica, ¿no es cierto? Y de la persona jurídica a través del órgano fundamentalmente directorio, que es el órgano de administración y representación, en el caso de la sociedad anónima o el que corresponda según el tipo social. Digo de la sociedad anónima porque generalmente todos los tipos que uno ve vinculados a esta actividad en principio, ¿no es cierto?, va a ser más una sociedad anónima. Y no implica en otras sociedades también igual otras bases. Cuando yo me recibí de abogado me encontraba con un artículo que era el artículo 59 de la Ley de Sociedades que decía un buen hombre de negocio. Los directores tienen que cobrar como buen hombre de negocio. Y otro artículo, el 274, que me tengo todos los artículos anotados por si me olvido alguno, donde de alguna manera decía el mal desempeño del cargo. Todos cartabones jurídicos, estándares, normas abiertas, ¿no es cierto?, que desde la sanción de la ley en el año, la 19.550 en el año 74, de alguna manera a la fecha ha transcurrido mucha agua bajo el puente y lo que era un directorio acostumbrado en determinada época, ¿no es cierto?, a juntarse para parar un balance y cumplir con los 3 meses que la ley dice de hacer reuniones, a esa actitud de alguna manera un poco pasiva, a una actitud omisiva que fue cambiando directamente a través de las distintas regulaciones que ha habido. Creo que un cambio realmente sustancial, al menos de la época que a mí me tocó transitar en la Argentina. Entonces, desde ese momento hasta ahora, yo después me encuentro con una norma del Código Civil, actualmente, que es el artículo 159 del Código Civil, que habla ya de una novedad bastante interesante, a lo mejor poco tenida en cuenta en la reforma, pero está en la parte general de personas jurídicas en el Código Civil, en este sistema que de alguna manera trasvasan un montón de ordenamientos distintos, ¿no es cierto?, es decir, la Ley General de Sociedades, el Código Civil, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la 25246 de la ley vinculada a todo lo que sea, ¿no es cierto?, es decir, UIF, ¿no es cierto?, es decir, la primera norma que de alguna manera regula toda la situación vinculada a la parte penal. A hoy, la del mercado de valores, la 28831, es como nos encontramos con un montón de capas o de distintas regulaciones legales que de alguna manera es lo que lo trasvasa al directorio en esta función que tienen, ¿no es cierto?, es decir, de alguna manera de cumplir con toda la normativa. El 159 ya habla y da una posición distinta a lo que era la ley de sociedades originariamente, que habla de un deber de lealtad y diligencia igual, pero después en la última parte del artículo dice les corresponde a los administradores de la persona jurídica implementar sistemas de medios preventivos. Es decir, ya no alcanza con una actitud, sino que es una obligación de hacer. ¿Me explico lo que digo? Y esto es una obligación de hacer si en genérica, porque la ley argentina en esta materia regula de esta manera, no como los americanos que a veces establecen lo que ellos llaman los duty, los deberes, donde dicen todos los deberes que tienen que cumplir los administradores, que acá lo vemos más en las leyes fiscales, en resoluciones, todo, y no tanto en las normas generales, al menos por el sistema normativo que tenemos en la República Argentina, ya hay alguna gran diferencia. Entonces, dentro de un órgano que generalmente en el directorio, el directorio salvo su unipersonal es un órgano colegiado, ¿cierto? Entonces habla de un tema que dice a los directores le corresponde implementar métodos, sistemas. Estamos hablando, recién hablaban de todo lo que era un poco los manuales, los programas de integridad, todo lo que de alguna manera son las regulaciones y las obligaciones de la UIF. Entonces yo me encuentro hoy con una norma general en persona jurídica que obliga a que el órgano de administración y representación no alcanza solamente con decir, ¿no es cierto?, administramos, aprobamos los estados contables, sino que dice, implemente el sistema. ¿Y hasta dónde alcanza esto? Esto que es un programa de integridad,
es un compliance, es un manual, son sistemas. Y de alguna manera esto es genérico, como decía antes. Si sigo en el Código Civil me encuentro con otra norma que es el 1710, que es aplicable también porque una ley además, ¿no es cierto?, decir además de red pública, donde dice que todas las personas deben obrar, y habla de personas obviamente humanas y personas jurídicas, ¿no es cierto?, es decir, evitando un daño, prevención del daño. O sea, tengo otra norma también interesante, muy interesante, y que ya varios autores y tratadistas en materia comercial dicen no, sobre todo lo ven en tema de balance, ¿no es cierto?, dice un balance no presentado tardíamente, podría ser una intervención, todos temas que empiezan a desarrollarse sobre normas genéricas y abiertas. El 1725 del Código Civil dice que mayor profesionalidad, mayor responsabilidad. Entonces yo me encuentro en entidades además que tienen una cierta regulación y tú una normativa dentro del Código Civil que dice, señores, ¿no es cierto?, decir, va marcando una pauta y una conducta. ¿Qué significa eso? Que el directorio, que es un órgano colegiado, que generalmente a veces en el funcionamiento orgánico no tiene la praxis, ¿no es cierto?, de épocas anteriores, de alguna manera, de tomar las cosas o delegarlas, pero esa delegación también no lo libera de responsabilidad del directorio, ¿no es cierto? Y además el código en el 160 y en el 274 habla que todos los miembros son solidariamente responsables, todos. Y después otra figura que es la sindicatura, que puede estar, no puede estar de acuerdo al tipo societario, que es la que vela por el cumplimiento legal. La sindicatura que a veces puede no estar, y en la ley de mercado de valores está prevista también la posibilidad de un comité de auditoría, ¿no es cierto? La ley tampoco da pautas de cómo deben ser la idoneidad de estos administradores. Luego tengo una norma genérica, el 224, que dice las previsiones de la incompatibilidad, no ha estado concursado, habla de quiebra culpable fraudulenta que no existe más, los delitos vinculados a todo lo que es la propiedad. ¿Eso para qué? Para tener una incompatibilidad para no poder ejercer en el cargo. Después el INAI tiene una resolución, Seguros tiene otra, de acuerdo a las distintas actividades específicas. Entonces yo hoy me encuentro una diversidad de normas, como dije antes, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, y el directorio que se encuentra en una función orgánica que tiene que llevar adelante no solamente la administración de la sociedad, sino que se ve obligado ya desde el Código Civil, ya no por normas o resoluciones de la ley de la UIF o la 25246, a decir, señores, no alcanza, ¿no es cierto?, con decir administrar y que las cosas fluyan. Tienen que tomar, evitar riesgos, evitar problemas, evitar daños. Entonces, toda una norma que de alguna manera va cambiando. Y creo que todo en consonancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo me tomo hoy un poco en qué me encuentro, es que el directorio tiene que hacerse cargo, y es donde dentro digo, bueno, estoy obligado, si soy sujeto obligado, tengo que hacer compliance. Si soy una empresa que contrata con el Estado nacional, tengo que tener un programa de integridad si participo en una licitación. Entonces me encuentro con distintas situaciones, distintas regulaciones que van trasvasando, y el directorio que por otra parte de alguna manera cada vez más en esta situación, a veces, ¿no es cierto?, decir, de reporte, de sumario que inicia la UIF, todo, empiezan a buscar y dicen, bueno, ¿quién es el último responsable del directorio? Entonces tengo un órgano colegiado con responsabilidad solidaria, ¿y qué es lo que puedo hacer de alguna manera para acotar eso, además de cumplir los programas? Darle tratamiento, seguirlos, monitorearlos. Y ahí puedo empezar a pensar, digo, bueno, está bien, yo tengo un órgano colegiado, la ley de sociedad me dice, si yo hago asignación de funciones, corto la responsabilidad. Si tengo estatutariamente en el estatuto o en el contrato social, depende del tipo de sociedad, ¿no es cierto?, que digo, bueno, a esta persona le delego la función de ser director independiente, de acuerdo a la normativa, a la actividad que tenga. Digo, bueno, ¿qué va a hacer este director? Va a ser el que se va a encargar de la parte de cumplimiento fiscal, la asigno funciones. Pero por otro lado me encuentro otra norma que dice todos responden igual. Entonces no alcanza la delegación. Ahora, ¿cómo puedo hacer para de alguna manera mirarlos de otro aspecto? Porque uno siempre lo mira, ¿no es cierto? Y dice, bueno, los programas, los manuales, la matriz de riesgo. ¿Y quién lo implementa? El directorio a veces ni lo trata, ni lo pone, ni lo sigue. ¿Me explico? Entonces yo lo que veo hoy que hay cada vez más un deber de hacer, y que la omisión los hace responsables cada vez más, que si en la ley de sociedad y el Código Civil ya lo decía así, pero hoy además lo obliga a implementar sistemas. Entonces, ¿qué es lo que debería de alguna manera, a mi modo de ver, si yo asesorara a una empresa y digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo mitigar este riesgo o cómo puedo evitar? Que evidentemente, hoy por lo que hablaban antes, ¿no es cierto?, decir de alguna manera, los riesgos son grandes, ¿no es cierto? Porque digo, bueno, a ver, reporte, 80.000 reportes, imposible de cumplir. Es decir, lo que hablaba antes, ¿no es cierto?, las plataformas digitales que dan crédito mediante sistemas que cada vez es más real, bueno, lo he dado con Renaper, esto, lo otro, nadie está exento del riesgo. La Argentina, donde de alguna manera todos los sistemas a veces de alguna manera en lo que es lo digital cada vez va a ser más cada vez va mejorando, pero no tenemos una evolución enorme hasta ni en el TAP, GD, sistemas que en otros países funcionan, acá siempre todo un poco más difícil. Entonces, de la función del directorio, ¿qué pienso que uno debería poder hacer? Decir, bueno, a ver,
tratar el programa, aprobarlo, darle tratamiento, designar una persona con asignación de funciones, pero a lo mejor no para delegar, porque yo como director no voy a dejar de ser responsable, por la ley lo dice expresamente que no. Ahora puedo delegar el seguimiento. Y ese seguimiento, independientemente de que va a seguir teniendo responsabilidad, empieza a ser un escudo protector de poder decir el día de mañana, cuando venga la actividad, decir, mire, yo hice esto, apliqué este programa, hice lo otro, le hice este seguimiento. Riesgos va a haber, ¿no es cierto? La ley de responsabilidad penal de personas jurídicas establece inclusive los eximentes en cuanto a la responsabilidad, y uno de ellos es tener un programa. ¿Cuándo? Cuando esté obligado, cuando lo tenga que cumplir. Me dicen la integridad, no es obligatorio en principio, salvo que tenga, ¿no es cierto?, una contratación con el Estado Nacional. Pero por otro lado el Código Civil me dice sistema, implementar sistema. Entonces yo creo que estamos realmente en una situación que la legislación avanzó mucho y no avanzamos mucho los profesionales en la idea de la gran situación en la que nos coloca la ley, y que de alguna manera creo que los reguladores cada vez vienen de a poco, porque vienen acompañando a las empresas, pero cada vez más empiezan a existir. Ahí te quiero aparte de hacer una consulta, porque traes claro el concepto. sí, está perfecto. Y vos traes el tema de los reguladores y la integridad. Hay en la industria financiera algunos reguladores de actividades primarias, como Superintendencia de Seguridad de la Nación, CNB, BCRA, que en sus disposiciones de gobierno corporativo o de gobierno societario traen estos conceptos de idoneidad, integridad dentro de lo que es el órgano de administración. Entonces la consulta mía es, ¿cómo ves vos cómo se integra esto a las normas genéricas y en el desenvolvimiento de las entidades con respecto a esto? Bueno, ya tengo un problema entre el Código Civil y la Ley de Sociedades, y además les he opuesto, por eso digo que no es fácil el tema de abordaje, y la verdad que es para mí apasionante y no cierto más que interesante, y creo que se puede trabajar mucho, y vale mucho el asesoramiento. O sea, en el Código Civil tenemos una orden de operación normativa, ¿no es cierto? Es decir, tenemos, bueno, la Ley de Sociedades Especiales se aplica lo que es la norma imperativa del Código Civil. Yo creo que todo es complementario en la parte que vos expresamente mencionás, ¿no es cierto? Inclusive me puede pasar que yo designe un director en el seguro que tiene determinados requisitos, o el INAE que me dice haber tenido una actividad, ¿no es cierto? Y tener una expertise, esto, lo otro, y que después la pierda, ¿no es cierto? Porque puede haber sido condenado. Entonces ahí es, creo, donde la persona jurídica o el directorio tiene que funcionar rápido, ¿no es cierto? Es como todo, yo puedo caer en quiebre, ser un director de una sociedad anónima y me tienen que remover, es decir, no renuncio, o me tienen que sacar. Entonces, lo que vale creo que ahí es un poco estarle encima, ¿no es cierto? Es decir, entonces la idoneidad, que cada vez de alguna manera están más por las actividades reguladas, que claramente, ¿no es cierto? Es decir, la ley habla siempre de la idoneidad, y como dije, la ley de sociedades poco regula, sí en materia de seguros, sí en materia de bancos, que originariamente era el primer regulador antes, hasta el 25246, ¿cierto?, del Banco Central. Entonces un poco yo lo que veo es que debe darse cumplimiento obviamente a cada actividad, es complementaria de la ley sin ninguna duda, en este caso pues es lo que regula en relación a la actividad de la sociedad, y obviamente además de cumplir, en su caso perdía la condición, removerlo. Y ahí también entra a jugar el síndico, ¿no es cierto? Es decir, y el director, que también de alguna manera, si él ve y la ley da la posibilidad de eximirse de responsabilidad en esta situación colegiada que tiene, decir, bueno, si él no está de acuerdo con algo, tiene que realmente manifestar su oposición, votar en contra, denunciarlo a la sindicatura. Si no hubiera sindicatura, que la sindicatura, si lo denuncio, ya tendría que convocar una asamblea para tratar la eventual remoción de los directores, que esa es la función que muchas veces la ley lo dice, pero después no dice qué pasa, ¿no es cierto? Si yo soy un director, digo, no estoy de acuerdo con esto, porque no estamos cumpliendo la política de cumplimiento de tal cosa, voy a votar en contra, pues no me parece adecuada las exigencias de la UIF, tengo que votar en contra. Y si tengo que ir al síndico, antes que se denuncie esa responsabilidad, el síndico denunciarlo. Y el síndico, si entiende que tiene razón, también está obligado, y es el que más vela por el cumplimiento de la ley, igual que el comité de auditoría, y debería convocar una asamblea para que trate la eventual responsabilidad del directorio. O sea que el deber de legalidad de la sindicatura es un concepto amplio, digamos. Sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda. O el comité de auditoría en caso de no haber sindicatura en lo que es el mercado, en la 2831, ¿no es cierto? Pero tiene un sistema interno que la forma de que a veces, ¿no es cierto?, decir uno, ¿no es cierto?, decir, se exime cumpliendo los pasos, ¿no es cierto? El director, sobre todo la figura del director independiente, que lo que quiere la ley es que no sea alguien que participe en el negocio y que eventualmente diga, no, yo no voy, ¿no es cierto?, por interés, por el conflicto de intereses, por esto o lo otro, la ley lo marca y lo regula en varios aspectos, ¿no es cierto? Es decir, entonces, en la 25246, sobre todo, que, ¿no es cierto?, decir que de alguna manera está claramente regulado. Entonces, yo creo que la forma es cumplir con todo el proceso orgánico, darle tratamiento, darle seguimiento,
la figura para mí de la asignación de funciones dentro del directorio creo que es interesante, no para eximirse, pero sí empieza a ser un escudo protector. Si yo tengo todos los programas tratados, analizados, aprobados, pues ya al menos estoy cumpliendo con lo que la ley dice. Y la segunda parte es el monitoreo, que es tan, a veces, o más importante, ¿no es cierto?, que la aprobación de los programas. Y un poco lo que de alguna manera, es decir, ¿no es cierto?, las resoluciones administrativas, e inclusive los fallos, bueno, ahí era vinculado a materia de seguro, ¿no es cierto?, es decir, ¿no es cierto?, ha habido algunos fallos, ¿no es cierto?, pero de alguna, lo que marca un poco es decir, bueno, a ver, es una política que no alcanza, sino que da una obligación de tomar la decisión de implementar todos estos sistemas. Dentro de las actividades, como vos decís, específicamente están reguladas por la actividad de la entidad, el cumplimiento de cada uno es complementario de todo lo que es la ley de sociedades, sin ninguna duda. O sea que podremos decir que es un proceso evolutivo en el cual desde las normativas originarias se han ido evolucionando, robusteciendo, y en materia de perspectiva, vos a largo plazo, ¿vos considerás que esto se va a seguir con esa misma tendencia hacia ese escenario de robustecerse y ser un estándar cada vez más elevado? Sin ninguna duda. Para mí yo no tengo ninguna duda, y es más, estoy convencido de que de alguna manera cada vez más, a medida que los reguladores, ¿no es cierto?, lo vayan exigiendo, creo que hoy hay un proceso de acompañamiento, ¿no es cierto?, pero viene indirectamente, viene al revés, viene de arriba para abajo. En las empresas se implementaba arriba, hoy creo que ya algunos, o en general me parece que los órganos de administración, el directorio, empiezan a tomar carta, pero creo que estamos en un proceso, falta un camino largo por transitar todavía, especialmente en esto que muchas veces es delegado, ¿no es cierto? Y esa delegación no le exime de responsabilidad, ¿no es cierto? En lo que hablan de decir, bueno, lo delega una gerencia. Puede delegar, pero sigue siendo responsable. Entonces le tiene que dar tratamiento, le tiene que hacer, ¿no es cierto? Un poco como pasa el tema de los estados contables. Yo por un estado contable, ¿no es cierto?, que el estado contable lo confecciona el directorio, aunque en la praxis lo hace el contador, que es el auditor. Acá ustedes me van a corregir mejor que nadie. Entonces, bueno, son funciones que son propios del órgano, ¿no es cierto? Yo creo que empiezan a funcionar cada vez más los sistemas internos de control que tienen esto de decir, bueno, pasó esto, detectamos, hay un reporte, hay un hallazgo, hay una denuncia en un canal de integridad, el directorio, uno dice de alguna manera, hay una, ¿no es cierto?, decir, en esta responsabilidad que hay, que es conjunta de todo el directorio, la ley prevé también la posibilidad de que no lo comparta, hacer las denuncias. Y justamente lo que la ley quiere es esto, ¿no es cierto?, es decir, bueno, andá, denunciarlo, plantearlo, informarle al síndico. No hay síndico, convocá vos a la asamblea, no podés, porque la mayoría no acepta, queda cubierto hasta ahí. Me explico, decir, pues si no hay sindicatura, yo le pido al directorio, tengo minoría, el directorio no convoca a asamblea, ya terminé, que tengo el eximente, más allá de otro eximente que también hay por la ley. Pero yo creo que a medida, ¿no es cierto?, de decir, las sanciones, aparte son las sanciones, obviamente en la ley de responsabilidad de personas jurídicas, una de las sanciones es la liquidación de la entidad. Está bien, lo dice por un hecho, habla que sea la actividad justamente, de alguna manera, ¿no es cierto?, decir justamente para casi cometer delito de alguna manera. Pero bueno, es más que importante la sanción. Yo hago la última consulta y después dejo abierto si alguien quiere trasladar alguna. Porque si hablamos de compliance, hablamos de integridad ética, transparencia. Si tomamos este último concepto de transparencia sobre lo que son los actos del órgano de administración y lo represento en lo que es empresas del mercado de valores con la oferta pública, creo que la transparencia es un elemento trascendente, es decir, el desempeño de... Sin ninguna duda. Tal cual, yo creo que es donde más de alguna regulación hay por la actividad, ¿cierto? Y dentro de esa actividad es donde, bueno, tienen que informarlo los directores, los directores independientes. O sea, yo creo que es donde más regulación tiene, porque también es una actividad regulada y también son sociedades más que tienen una fiscalización estatal permanente, van por la ley de sociedades también, ¿no es cierto? Son sociedades que además al estar dentro del 299 tienen otro tipo de regulación, que sin ninguna duda esa actividad, como también, bueno, todo lo que sea, ¿no es cierto?, es decir, actividades que tienen una fiscalización especial, ya sea por la ley o por los reguladores, que sí, sin ninguna duda. No sé si tienen alguna consulta. Muy claro. Tengo una consulta. Al principio, cuando comenzaste, hablaste de la delegación por estatuto. En general, la delegación se hace por acta, porque si no implicaría un cambio estatutario. No. Yo lo que dije, a lo mejor lo que parece mal es la asignación de funciones. Sí. Yo lo que digo es que por estatutariamente se puede asignar funciones. La ley establece que si yo asigno funciones para la ley general de sociedades, sí, lo que hago, somos 3 directores, voy a dar un ejemplo. Si somos 3 directores, digo, bueno, o 5 directores, lo que sea, a uno le va a asignar la función de todo lo que es cumplimiento normativo.
a otra y asignar otra función. Entonces, ahí es donde corta la responsabilidad, ¿no es cierto? Es decir, en esto que es un órgano colegiado. Pero después, si me voy a la normativa de la UIF, me dice, no, esa responsabilidad no queda liberada. Yo creo que igual es útil, ¿no es cierto? Es útil esa asignación de funciones, no tanto en la delegación, porque en realidad todo lo que son los programas son propios del directorio y son indelegables aún en la función de la persona, pero sí a lo mejor lo que es el monitoreo o el seguimiento, ¿no es cierto? Que yo creo que ahí empieza a jugar ya distinto el tema de la responsabilidad. Pero no, la delegación es por acta, salvo que tenga estatutariamente asignada la función, que ahí yo tengo que tener estatuto. Bueno, Luciano, muchas gracias. Un gusto. Sí, necesitaríamos una copita de agua, una copita. Sin usar. ¿Eh? No, después, más luego. Bueno, buenas noches a todos. Con la doctora Judith Julián participamos de la Comisión de Prevención de Delitos Económicos, Transparencia y Compliance del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, Cámara Segunda. Para arrancar la conversación y en base también a lo que trajo Marcelo del último informe de gestión de la UIF, en ese informe menciona que se está finalizando la evaluación sectorial para los contadores públicos. Esa es una evaluación que se menciona que junto con el Banco Mundial se llevó a cabo y se está finalizando. Entonces, bueno, comenzando por ahí y hablando de que Gafi pone a la profesión contable dentro de las actividades y profesiones no financieras designadas y donde las pone en un rol de cumplir con normativa y prevenir el lavado de activos. Arranquemos de cómo llega el contador o la profesión a este lugar que tiene que cumplir y una normativa que le caben sanciones y inspecciones, como bien dijo Marcelo. Bueno, antes que nada, buenas noches, agradecer el espacio y sobre todo la iniciativa conjunta, tanto con la EC como con el Colegio de Abogados. A ver, un poco respecto de la inquietud de por qué mencionás que dentro, o sea, está muy bueno tener un apartado especial dentro de lo que es el informe de gestión de la UIF 2025 respecto a este sector profesional. Que si bien hoy en día compartimos esto de estar contenidos dentro de un grupo, que serían las actividades y profesiones no financieras designadas, por lo menos en nuestro país, recién se incorporan, junto con los notarios y con los escribanos públicos y los contadores, a los abogados. Hoy en día es como que formamos equipo entre contadores y abogados respecto a esta problemática. Los contadores públicos, o sea, ya vienen desde larga data, es decir, no es que ha sido una novedad para nosotros a partir del año 2024 la inclusión dentro del régimen. La particularidad que tiene y quizás la relevancia y el mayor eco que hemos tenido en estos 2 últimos años tiene que ver con que a partir del año 2024, como mencionó Juan en su momento, o sea, aparece la adopción por parte de nuestro país de lo que es el enfoque basado en riesgos y eso transforma transversalmente lo que son los programas de cumplimiento que los contadores públicos hasta el momento teníamos implementados, diseñados, implementados y en funcionamiento. ¿Sí? Porque es allí, y en esto está bueno poder ponerlo de manifiesto en este espacio, porque bueno, justamente está la EC aquí acompañándonos, es lo que trae dentro de la profesión contable, por lo menos en la Argentina. O sea, independientemente de lo que sucede en el exterior,
donde inclusive en Latinoamérica los países vecinos, o sea, tienen mucho más trayectoria y mucha más cultura de cumplimiento, que es lo que se llama la cultura de compliance. Pero aquí en Argentina, a los contadores públicos nos pone sobre la mesa de trabajo, es el enfoque basado en riesgos el que nos trae en la mesa de trabajo el decir, hoy, acá ha cambiado el enfoque, esto es un sistema de gestión de riesgos, esto lo tenemos que entender como un programa y donde ya cada uno de los componentes, de los elementos que están consignados en las resoluciones de la UIF, dejan de ser aisladas e incongruentes, no parecían como una serie de obligaciones que no tenían demasiado sentido. Cuando uno empieza a interpretarlo como un verdadero programa de cumplimiento, esos elementos empiezan a tomar cohesión. Y podemos advertir que se van relacionando los unos con los otros, porque son las partes del programa, ¿sí? En nuestro país, nuestra profesión, los contables, a partir de lo que fue la emisión de la resolución 42-2024 en marzo, inmediatamente los organismos técnicos profesionales salieron a dar respuesta. Y en este sentido, doy fe de ello porque tuve el grandísimo honor de formar parte del Consejo Emisor, y formo parte hasta el día de hoy, del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría, en el equipo de trabajo que nos tuvimos que poner a contrarreloj, a adecuar los planes de trabajo, ¿sí? Y a dar directrices, lineamientos y guías a los contadores públicos, sujetos obligados, para que puedan realmente poder diseñar de acuerdo al nuevo formato y en muchos casos rediseñar ese programa de cumplimiento anterior que tenían en funcionamiento. ¿Qué es lo que sucedió? En realidad se adopta a través de la resolución 42 los lineamientos casi puros del GAFI. Básicamente se traslada a la resolución 42 que nos aplica las recomendaciones 22 y 23, porque el GAFI considera que el conocimiento técnico y la posición de relacionamiento que nosotros tenemos con nuestros clientes, no formando parte del sistema financiero, tenemos juicio crítico y entendimiento como para identificar transacciones que podrían estar encubriendo operaciones de lavado o actos delictivos, ¿sí? Esto fue la gran novedad para nuestra profesión. Se trabajó muy a contrarreloj. Hoy en día los profesionales, o sea, y en esta instancia también de capacitarlos, porque con el Consejo Profesional estuvimos capacitando a gran parte de la matrícula, no solamente en nuestro país, en nuestra provincia, sino en otras provincias también. O sea, lo que se intentó es cambiar este formato, ¿sí? Para que puedan estar alertas frente a donde efectivamente se verifiquen y se puedan reconocer riesgos. O sea, dejaron de ser, porque antes inclusive, yo lo disfruto mucho porque bueno, yo soy muy fanática del compliance, pero antes me parecían como una serie de obligaciones así inconexas que eran aburridísimas. Hoy en día, cuando uno entiende la lógica de hacia dónde apunta el programa, entonces aparece este juicio crítico y este juicio profesional, que es lo que nos permite evaluar. Bien, ahí ya que mencionabas a la resolución 42, en esta resolución 42 aparecen intervenciones profesionales específicas que quedaron expuestas o alcanzadas. ¿Cuál es, digamos, qué ha logrado la profesión con estas actividades que están mencionadas en la resolución 42 y en el cambio de ley de 2024? Bueno, así como digo una cosa, vamos a ser sinceros y vamos a decir otras. Es decir, desde lo que es la tradicional intervención que estaba alcanzada ya desde el año 2000, que tiene que ver con la auditoría externa de estados contables, y en este sentido tenemos que tener claro, para quienes no son profesionales en ciencias económicas, las entidades confeccionan sus propios estados contables y son los miembros o los integrantes de la gerencia o del directorio, como bien decía Luciano hace un rato, los responsables de la emisión de los mismos, y los auditores controlamos, ¿sí? Aseguramos, brindamos confiabilidad o elevamos la confianza en esa información financiera, pero no somos exactamente quienes confeccionamos esos estados contables, ¿sí? A nivel de auditoría, inmediatamente se revisaron los planes de trabajo y se modificaron para dar respuestas oportunas, adecuando hacia el enfoque basado en riesgos.
En esta dirección, la auditoría externa en nuestro país, como nuestras normas locales responden a los lineamientos de las NIA, las normas internacionales de auditoría, ya se concibe el trabajo de auditoría bajo un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Pero es otro tipo de riesgo, no busca el riesgo de incorrección material o el riesgo de fraude, ¿sí? Con lo cual no nos fue tan difícil asumir y adicionar ese enfoque basado en riesgos buscando otros riesgos dentro de estos estados contables, dentro de estas afirmaciones contables. Lo que sí cabe destacar que se agrega una serie de actividades que son nosotros, entre los profesionales, los colegas, le decimos las del artículo 2A, inciso 1, que tiene que ver con las otras actividades específicas que han sido tomadas o transcriptas de las recomendaciones del GAFI, porque en realidad son consideradas por el GAFI como grandes vulnerabilidades a las cuales podemos estar expuestos los profesionales de la contabilidad, que tiene que ver con la administración de bienes de terceros, con la compra o la intermediación o participación en operaciones de compra y venta de inmuebles, en la administración de activos de terceros, que allí, desde lo que es estos 2 años transcurridos, donde más allá de esa primera impronta, esa primera sorpresa de la incorporación de estas actividades, hoy en día ya con una instancia de autoevaluación de riesgos ya cumplimentada y entregada y con mucha, no diría preocupación, pero sí cuidado profesional para poder cumplir en términos con estas herramientas, desde nuestro punto de vista hay algunas caracterizaciones, lo cual es totalmente normal, provistas por el GAFI, que quizás no se condicen exactamente con el perfil de los contadores públicos en la Argentina. ¿Sí? Recordemos siempre los lineamientos del GAFI, ellos monitorean los riesgos de lavado a lo largo del planeta, ¿sí? Y definen estándares. Ahora, así como eso es de esa manera, las recomendaciones del GAFI y en particular las guías dedicadas a los distintos sectores, en todo momento prevén que luego de transcurrir un tiempo es necesaria una instancia de calibración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada región tiene sus características, cada sector, en particular nosotros los profesionales, así como va a suceder con los abogados y puede estar sucediendo con los contadores, con los escribanos públicos, tiene su caracterización, tiene su perfil local de cómo se ejerce la auditoría, por ejemplo, en la Argentina. Nosotros somos un país bastante disímil respecto al resto de los otros países del mundo, donde ya sean pequeñas o medianas empresas, por el solo hecho de ser personas jurídicas, todas ellas requieren informes de auditoría de sus estados contables. ¿Sí? Entonces, inclusive, y siempre las apreciaciones que la profesión vierte o manifiesta tienen que ver con la necesidad de calibrar el sistema para hacer modelos de prevención que sean más eficaces. Porque los modelos de prevención están conformados por una serie, un conjunto muy grande de controles, ¿sí? De actividades de control. Si las actividades de control están duplicadas, están mal diseñadas, o sea, no terminan de pesquisar o de capturar aquel riesgo que queremos mitigar, ¿sí? Por eso, desde las instituciones profesionales, o sea, todo el tiempo, hoy en día, vuelvo a insistir, con unos pasitos más, es decir, 2 años transcurridos donde pudimos aprender de qué se trataba, nos autoevaluamos, nos miramos, o sea, y con mucho énfasis, la profesión realmente, o sea, lo ha tomado muy en serio, ¿sí? Y tiene mucha cultura de cumplimiento y muy de poner prioridad al cumplimiento de estas obligaciones. Está requiriendo un diálogo, pero un diálogo constructivo, o sea, no es un diálogo de reclamación, ¿sí? Es un diálogo de, mira, desde mi sector, que nos conocemos, que sabemos los criterios, que somos técnicos, podemos aportar cosas valiosas a los efectos de que el sistema de prevención sea más eficaz y funcione mejor, porque en definitiva es lo que todos queremos, ¿no? Así que bueno, un poco creo que vamos por ahí, bien, o por lo menos ese es el deseo de los profesionales. Creo que es importante esto de
los informes técnicos de autoevaluación que presentaron los profesionales recientemente, más, bueno, esperaremos los resultados finales de esta evaluación sectorial, que creo que ese enfoque basado en riesgo y esas calibraciones van a ser insumos necesarios para poder ser más eficaces, que creo que por ahí tenemos que ir todos para no hacer ni no autorregularnos cosas que no tienen un sentido y ponen al profesional en un lugar donde se siente perseguido o en falta por alguna cuestión de que por ahí tampoco pasan las operaciones de lavado de activos. Entonces, me parece fundamental este diálogo, este canal de diálogo, esta devolución, esta, digamos, evaluación del sector de los contadores públicos, porque así como nos tenemos que evaluar individualmente, el país también se tiene que evaluar y tenemos que entender todos dónde están los riesgos para poder enfocarnos como sistema y ser más eficientes. Exactamente, y para realmente, o sea, llevar a cabo, materializar el enfoque basado en riesgo. El enfoque que dice, aplique sus recursos donde los riesgos sean mayores, ¿sí? Quizás también tener en cuenta, es decir, el montaje de un programa de prevención no es cosa sencilla, ¿sí? No se puede cumplir a medias, no es que se puede quitar un elemento porque no me conviene o no me gusta o me resulta muy difícil. Es decir, este es un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo normativo y es un sistema de gestión de riesgo. Por lo tanto, requiere gran responsabilidad, requiere un esfuerzo, y volviendo a lo que dice mi compañera Carolina, los esfuerzos tienen que estar orientados y la inversión de recursos, no solamente materiales, sino de tiempo intelectual, técnico, donde verdaderamente se evidencien los riesgos, ¿sí? Para que el sistema, como un todo a nivel nacional, termine resultando de manera eficaz. Así que bueno, dejamos la puerta abierta acá con mis queridos presidentes para continuar con el diálogo institucional. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo lo que quisiera aportar, por insistir, pensándolo siempre de la mirada que tenemos los profesionales de ciencias económicas, muchas veces cuando se habla de compliance, de lo que se habla es, bueno, estamos obligados, tenemos que llevar adelante los procedimientos, cumplir con la carga pública que nos otorga la ley, pero trabajamos para cobrar, para ganar honorarios. Y por lo menos en el caso de los profesionales de ciencias económicas, el mayor argumento, la mayor queja es un trabajo que me veo obligado a hacer porque asumo una responsabilidad en primera persona, pero es muy difícil trasladarlo en honorarios y que los clientes después perciban que es una obligación, que a su vez hay un beneficio para ellos indirecto en colaborar y no se pueden cobrar. Eso que, basado en esto que estoy aportando, parece fundamental lo que ustedes mencionaban. O sea, es muy importante la evaluación pormenorizada previa del riesgo. En la medida en que evaluemos el riesgo correctamente, la carga de tiempo de trabajo y por ende los honorarios que a lo mejor no podamos cobrar vinculados con la realización de los procedimientos va a ser la justa y necesaria. Y creo que de eso se trata. No es cuestión de abundar por las dudas, sino tener una apreciación, un mensuramiento lo más aproximado y cercano al nivel de riesgo existente para hacer lo que hace falta y no terminar exagerando por las dudas. Excelente. Bueno, muchas gracias. Saludo a la salida, buenas noches a todos. Bueno, más que nada es todo agradecimiento, digamos, a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por permitirnos organizar esta reunión junto con el Colegio de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que en este momento me toca presidir. Y sobre todo agradecer la hospitalidad del Colegio de Abogados aquí donde estamos presentes
Y bueno, qué decir de todo lo que escuchamos. Hemos aspirado conocimiento, sapiencia, experiencias, de un tema que ha sido muy interesante en todos estos últimos tiempos y que nos ha llenado de dudas y de compromisos. Si bien la ley estaba desde el año 2000, siempre nos pareció bastante lejana en cuanto a que tomaba a ciertos actores de la sociedad y a nosotros los profesionales por ahí nos tocaba de soslayo o en algunos casos muy particulares. Hemos visto que con el tiempo eso se ha ido modificando y a partir del 2024, abogados y contadores tenemos que ser sujetos obligados en operaciones específicas y nosotros en todo el tema de auditoría y demás. Lo cual nos llevó a un montón de discusiones internas nosotros en la profesión porque hemos hasta peleado a veces de por qué tenemos que hacer nosotros el papel de policía, ¿no? Aparte nos ampara el secreto profesional, igual que los abogados, entonces un montón de discusiones internas que evidentemente nos han llevado a profundizar en todo este conocimiento. Han sido interesantísimas las exposiciones de tan destacados panelistas. Evidentemente es lo que hay hoy día, digamos, tenemos que adecuarnos a toda esta normativa, tenemos que trabajar en pos de, como decía Carlos bien hoy en la presentación, de lograr una confiabilidad como país y dentro de esa confiabilidad de país, los profesionales que somos los que estamos de alguna manera respaldando el trabajo cotidiano con nuestros clientes, las empresas, los particulares, tenemos que estar calificados y a la altura de las circunstancias. Es inevitable que lo tengamos que asumir todo esto. Lo que entiendo, particularmente, he sido uno de los que ha sido un poquito contrario a la aplicación de esta normativa para los profesionales, en casos como los nuestros, como los de los abogados, sobre todo en el tema de operaciones específicas, porque eso, como bien dijiste, Judith, viene de otros lados, donde nosotros por ahí no somos gestores de negocios en ese momento, ni intermediamos en las operaciones como administradores, que podría ser contador, abogado o cualquier persona sin profesión. Directamente viene traído, digamos, del GAFI, y por ahí tenemos algunas operaciones, alguna temática específica como la de auditoría, que también en el mundo está limitada a un determinado número de empresas y acá es generalizado, con lo cual nos encontramos de que esa normativa que parecía para pocas personas, para pocos sujetos, se ha derramado en toda una cantidad de pequeñas y medianas empresas en donde nosotros tenemos que participar. ¿Y cómo tenemos que participar? Primero, capacitándonos y entender la temática para poder asesorar y a su vez capacitar a nuestros clientes o inducirlo a nuestros clientes a que a su vez implementen estos sistemas de evaluación de riesgo y cumplimiento de toda la normativa. Con lo cual es arduo el trabajo que nos queda por realizar y que tendremos que seguir realizando en el tiempo. Ahora, lo que yo veo es que, de acuerdo a la experiencia que vamos recogiendo, es necesario una modificación de la normativa de fondo que se vaya adecuando justamente a la realidad que tiene nuestra economía. Y en ese sentido me parece que estos primeros años de caminar con estas legislaciones, con estas resoluciones, vamos a tener que lograr una modificación de fondo, porque no es posible que haya 80.000 ROS y que haya 200 personas o 300 resoluciones, no sé cuántas eran que dijeron, porque es imposible que lo puedan analizar esos ROS. Y muchas veces por ahí nosotros pensamos que los bancos, las instituciones financieras, quienes sean los que hacen los reportes, en realidad se sacan la responsabilidad de encima mandando un ROS cuando no le aportan la documentación y después que la vayan a discutir en otro lado. Pero en realidad, evidentemente estamos todos dentro del mismo esquema, así que bueno, agradezco finalmente a todos los expositores que han estado excelentes y a ti, al colegio y a todos los presentes. Espero que hayan pasado una buena jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.